Estimados alumnos, empezamos con el video del contenido de la unidad de líneas de esperas o teoría de colas, que sería la tercera unidad de la materia de investigación operativa 2. Vamos a ver un poquitito la teoría rápidamente. Esto ustedes ya habían visto en clase con la profesora Lía. Y luego vemos los tipos de ejercicios que tenemos que haremos en las videoconferencias. La teoría de filas o teoría de colas busca interpretar o estudiar el fenómeno que es la espera organizada en filas. Sabemos que en muchos aspectos de nuestra vida las filas o las colas interfieren. Siempre para ser atendido en algo, en algún lugar, recibir un servicio, existen las filas mediante las cuales se organizan cómo las personas llegan a obtener ese servicio, a ser atendidas. Ejemplos de ellos tenemos supermercados, en las cajas de los bancos, de las tiendas, en los autos cuando vamos a pagar un peaje, por ejemplo. Y eso también se aplica a la computación. Dentro del ambiente informático, de lo que es la computación, existen las filas. Filas de procesos, filas de impresión, filas de paquetes de red, etc. Entonces, lo que la teoría de colas busca es interpretar un poquitito, analizar cuáles son los aspectos que hacen a un sistema de filas para intentar mejorar esas características y para que el servicio sea atendido, o sea, proveído lo más rápido posible dentro del contexto en que existe ese sistema de filas. Entonces esto es bien básico, ¿verdad? Lo que habíamos comentado, donde existen las filas. En el ámbito de la computación, como les dije, existen las filas de trabajo de impresión, filas de procesos de un procesador, filas de paquetes de red. Entonces, la teoría de cola está compuesta por un conjunto de modelos matemáticos que describen mediante ciertas características los sistemas de filas. Y la idea o su objetivo es encontrar un estado estable mediante esos modelos para que la fila o el sistema de filas tenga la capacidad suficiente para atender la demanda y proveer el servicio. El sistema de filas está básicamente compuesto por una entrada, una parte de procesamiento y la salida. En la entrada llegan los clientes, que pueden ser vehículos, personas, procesos. Luego la parte del proceso es donde se te está atendiendo. La caja del banco, la caja del supermercado, la estación de peaje, y luego la salida cuando ya fuiste atendido. Entonces, el sistema de filas se divide en dos componentes principales, que es la fila en sí o la cola y la instalación del servicio. La cola o la fila, entiendan que es la parte que está antes de la instalación del servicio. Serían todos los clientes que están esperando para ser atendidos. Y la instalación del servicio ya sería cuando un cliente está siendo ya atendido. Haciendo una analogía con el banco, por ejemplo, la instalación del servicio serían ya las cajas, los clientes que ya están haciendo los depósitos, extracciones en las cajas del banco. Y las filas serían los clientes que están todavía esperando. Y el sistema de fila como un todo incluye a la fila y a la instalación del servicio, que en el ejemplo del banco sería las cajas con los clientes siendo atendidos y la fila propiamente dicha. En el modelo básico, ¿verdad? Si uno llega y no hay nadie en la fila, uno va directamente a ser atendido. Si hay gente en la fila, uno se une a la fila generalmente en el fondo, al final de la fila. Y la política de cómo la disciplina de cómo se te atiende o cómo uno ingresa en la fila, generalmente es el que llegó primero va a ser primero atendido. El primero en llegar, primero en ser servido, o en inglés la sigla es FIFO, First In, First Out. Pero existen otras reglas, por ejemplo, con prioridades. En un banco, por ejemplo, existen generalmente filas diferenciadas para los titulares de cuenta. En los supermercados existen filas que son preferenciales para personas embarazadas.
adultos mayores, personas con niños de brazos. Existen filas para las filas rápidas que le dicen que hasta 10 ítems o productos como máximo. Entonces son reglas diferentes. Acá está el modelo del sistema básico, que es la llegada. Uno entra en la fila tiene una disciplina, pasa a la instalación del servicio y la salida. Fíjense que el sistema de colas engloba a la fila con su propia disciplina y a la instalación del servicio. Las llegadas y salidas ya son simplemente el flujo, ¿verdad?, de cómo pasan los clientes. Existen varias estructuras de filas, ¿verdad? Realmente hay una fila un sistema con una fila y un único servidor, que es lo más básico. Pero existe también una fila con muchos servidores. Esto, por ejemplo, es el ejemplo del banco. Generalmente hay una sola fila y varias cajas. Entonces se habilita una caja, que sería en este caso el servidor, y el que está primero en la fila va a esa caja. Se habilita la siguiente caja, el que está siguiente en la fila va al siguiente, a ese servidor, a esa caja. También tenemos múltiples filas con múltiples servidores. Este sería el ejemplo del supermercado, donde cada caja tiene su propia fila. Entonces uno va, entra en una fila que le conviene y tiene su propia caja. Hay otros modelos en el que hay varias filas y varios servidores. Sería un sistema múltiple o secuencial. Entonces yo llego, entro en una fila, se me atiende, se me da un servicio, paso a otra fila y se me atiende. Un ejemplo de esto sería los lavadores, los lavacars, los lugares donde se lavan los autos. Está en la fila por orden de llegada. El auto entra en el primer servidor, que sería donde se le lava propiamente dicho. Sale de ahí, entra en otra fila y pasa al siguiente servidor, que sería la parte de aspirado o secado, mejor dicho, ¿verdad? Entonces son dos filas para dos servicios diferentes. Costos que tenemos en el sistema de filas: el costo de esperar, que es cuánto a mí me cuesta como cliente estar parado en la fila esperando un servicio. La idea es que ese costo sea lo más bajo posible. En el caso de una persona en un banco, por ejemplo, podría ser cuánto vale mi tiempo y cuánto cuesta eso de que yo esté parado ahí esperando un servicio. Y el costo del servicio propiamente dicho es cuánto cuesta ser atendido, cuánto le cuesta al sistema atender a un cliente. Dice que es más fácil estimar porque, por ejemplo, en el banco, vamos nuevamente al ejemplo del banco. Es más complicado estimar cuánto vale el tiempo de una persona que está esperando en la fila media hora, por ejemplo. ¿Cómo estimamos eso? Sin embargo, es más fácil el costo de servicio. ¿Cuál sería el costo de servicio? Sería el salario de la persona que está atendiendo en la caja, por ejemplo. Entonces es más fácil de estimar. El tiempo o las llegadas generalmente no son predecibles totalmente, son variables. O sea, puede llegar una persona ahora y un segundo cliente de aquí a 2 minutos. El tercer cliente puede tardar más de 2 minutos, menos de 2 minutos, entonces es variable. Y el número esperado de llegada por unidad de tiempo se conoce como tasa media de llegada. Entonces, tasa media de llegada, ¿qué significa? ¿Cuánto se espera en promedio que llegue a la fila? O sea, ¿cuántos clientes se espera que en promedio lleguen a la fila? Si se dice que la tasa media de llegada es de 12 clientes por hora, significa que en promedio en una hora llegan 12 clientes a la fila. Esos 12 clientes pueden llegar cada 5 minutos, o uno a los 1 minuto, el siguiente a los 2 minutos y el tercero después de 20 minutos, pero no importa, en promedio llegan 12 clientes por hora. Y el tiempo esperado entre llegadas es el inverso de esa tasa, o sea, dividir 1 sobre la tasa. Entonces, si la tasa media de clientes es de 20 clientes por hora, el tiempo esperado es de 1 sobre 20, sería 0,05 horas o 3 minutos. Quiere decir que en promedio, para esta tasa de 20 clientes por hora, en promedio cada 3 minutos debería llegar un cliente. Después también tenemos, vamos a pasar a esta parte, no es tan importante, son los tipos de distribuciones. Después tenemos la fila, que el número de clientes en la fila es el número de clientes que esperan el servicio. En ese número no se cuentan los clientes que ya están siendo atendidos. O sea, si hay 3 cajas y están ocupadas las 3 cajas con un cliente por caja, y en la fila hay 8 personas esperando, el número de clientes en la fila es 8.
no es 11. Esos 3 que ya están siendo atendidos no cuentan. ¿Qué más? Tenemos la disciplina que ya habíamos hablado. PEPS es primero en llegar, primero en servicio. Y tenemos luego el servicio en sí, ¿verdad? Y el tiempo esperado de servicio depende de la tasa media de servicio, que sería lo parecido a la tasa media de llegada. La tasa media de servicio significa cuántos clientes en promedio son atendidos en una unidad de tiempo, que generalmente es hora. Entonces, si yo digo la tasa media de servicio es de 25 clientes por hora, significa que en promedio en este servidor se atienden 25 clientes en una hora. Y el tiempo esperado de servicio es igual al tiempo esperado de llegada, es el inverso a la tasa media, en este caso de servicio. Según el ejemplo que tenemos en pantalla, si la tasa media de servicio es de 25 clientes por hora, el tiempo esperado es 1 dividido 25, que da 0,04 horas o 2,4 minutos. ¿Qué significa eso? En un sistema de filas cuyo tiempo medio de servicio es de 25 clientes por hora, quiere decir que en promedio se le atiende a un cliente a cada 2,4 minutos o 0,04 horas. ¿Qué más tenemos? La media. Eso es simplemente para los tipos de distribución. Y acá tenemos las etiquetas del modelo, o la notación Kendall, perdón. La notación Kendall es una forma de nombrar o etiquetar los modelos de sistemas de filas, y está separado en 3 partes: A, B, C. A indica qué tipo de distribución existe entre las llegadas: distribución exponencial, distribución de Erlang, degenerada, etc. B indica qué tipo de distribución es en la parte de servicio. Entonces, en la parte A y en la parte B podrían aparecer esas letras que están ahí. M si es distribución exponencial, D si es degenerada, EK si es del tipo Erlang. Entonces, y C indica el número de servidores de mi sistema de fila. Entonces, si yo digo que mi modelo sigue la notación MM1, significa distribución de tiempo de llegada exponencial, distribución de tiempo de servicio también exponencial con un servidor. Si yo digo MD1, significa distribución de llegada exponencial, distribución de servicio degenerada con un servidor. Y ahora vemos las medidas de desempeño del sistema de fila. Son 4. LQ, que es número esperado de clientes en la cola. LS, número esperado de clientes en el sistema. WQ, que es tiempo esperado, cuánto tiempo se espera esperar, valga la redundancia, en la fila. Y WS es cuánto tiempo se espera esperar en el sistema. Para una forma fácil de identificar, L se refiere siempre a cantidad de clientes. Y para saber si es sistema o filas, relacionen en inglés S con system y Q con queue, que es la forma de decir que sería traducido a fila. Entonces, la S, todo lo que es S se refiere al sistema, y lo que es Q es fila. Y L es para número, entonces LQ, número de clientes en la fila, LS, número de clientes en el sistema. Y W es de waiting, podemos relacionar con wait, con esperar en inglés. Entonces se refiere a tiempo de espera. Entonces, WQ, wait, tiempo de espera en la fila. Y WS, tiempo de espera en el sistema. Y ahora vamos a ver los tipos de modelos que tenemos. Tenemos 5. Vamos a empezar por el modelo general, que es el más común, más sencillo. Tenemos acá las fórmulas que ustedes van a tener siempre disponibles para encontrar justamente esos 4 valores que teníamos, esos 4 factores que habíamos hablado: WS, LS, LQ y WQ. Tengan en cuenta que en este modelo ustedes van a tener que ya tener uno de los valores como dato. ¿Por qué les digo eso? Fíjense que para encontrar WS yo dependo de WQ. Para encontrar LS yo dependo de WS. Para encontrar LQ yo dependo de WQ. Y para encontrar WQ dependo de LQ. Aparte de tener la tasa media de servicio, de llegada, perdón, y la tasa media de servicio. En resumen, todos dependen de otro factor. Cada factor depende de otro. Entonces tenemos que tener por lo menos uno como dato, aparte de las tasas de llegada y servicio, para poder empezar a calcular. Y en la videoconferencia vamos a hacer los ejemplos. También tenemos las probabilidades que se usan en otros modelos, que básicamente las probabilidades nos indican qué porcentaje de probabilidad existe de tener, por ejemplo, n clientes en el sistema. Hay probabilidades de esperar más que un cierto tiempo. Son factores también que se calculan, probabilidades, que vamos a ver en los siguientes modelos.
Y tenemos el factor de utilización del sistema, que está indicado por esta, por decir así, P minúscula, que indica qué tan ocupado está mi sistema. Generalmente el factor de utilización del sistema no debe pasar de 1, o sea, no debe llegar a 1. Llegando a 1 significa que llegó al 100% y está al tope de su capacidad. ¿Y cómo se calcula P? Es tasa media de llegada sobre tasa media de servicio, para el caso de un servidor. Y si tengo más de un servidor, es tasa media de llegada dividido cantidad de servidores multiplicada por tasa de servicio. Realmente acá también está la S, pero como este caso es para un servidor, entonces se obvia nomás, porque 1 multiplicado por este valor va a ser siempre el mismo valor. Eso indica, si este valor sale 0,8, indica que mi sistema está ocupado o su factor de utilización llegó al 80%. Acá tenemos, por ejemplo, el caso del ejemplo anterior, que dividiendo tenemos tasa de servicio de llegada, mejor dicho, de 0,75 y tasa de servicio es 1. Entonces, para calcular el factor de utilización del sistema, divido 0,75 dividido 1 da 0,75. Si quiero convertir a porcentaje, multiplico por 100 y me va a dar 75%. Quiere decir que mi utilización del sistema, mi factor de utilización es del 75%. Y si tuviesen dos servidores y vamos a multiplicar el 2 por la tasa de servicio, sería 0,75 dividido 2 por 1, 2. 0,75 dividido 2 da 37,5%. Quiere decir que con dos servidores yo ya amplío mi capacidad y por tanto disminuye a la mitad el factor de utilización del sistema. En un banco, si tengo una sola caja, va a estar más ocupado mi sistema. Si tengo dos cajas, la ocupación va a disminuir porque voy a dividir el atendimiento en dos cajas ahora. Y estos son los 4 modelos, aparte del general que ya vimos, que vamos a estudiar en el siguiente video. El modelo MM1, MG1, MD1 y MEK1. Por de pronto, para que el video no sea demasiado largo, como había prometido, quedamos en la parte teórica y en el modelo general. En el siguiente video vamos a ver estos modelos específicos. Gracias.